Bendiga. Quiero predicar sobre el tema señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Una de las frases repetidas en el libro de Joel es la que dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán su resplandor. Vamos a leer Joel 2:10. Joel 2:10. Delante de él temblará la tierra, los cielos se estremecerán, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Vaya también a Joel capítulo 2, verso 31. Joel 2, 31. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora mire Joel 3:15. Joel 3:15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Los tres pasajes hacen referencia a un juicio de Dios sobre aquellos que se han aprovechado de su pueblo. Un juicio de Dios sobre aquellos que se han aprovechado o han abusado del pueblo de Dios. Un juicio de Dios sobre los que desprecian a Dios y son injustos con los hijos del Altísimo. Antes de ese juicio de Dios, habrá unos acontecimientos cósmicos. Como dice ahí los 3 versículos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Se oscurecerán como agentes premonitorios de lo que va a pasar. Por eso, mirar los signos de los tiempos es una idea profética. Vamos a mirarlo en Mateo capítulo 16, versículo del 1 al 3. Mateo 16, del 1 al 3. Y llegándose los fariseos y los saduceos, tentando, le pedían que mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día decís, buen tiempo hará, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. Así como en Joel, aquí también es como si las señales de los astros nos dieran pistas de que se viene algún acontecimiento importante, que se viene la felicidad o se viene la tristeza o se viene algún evento catastrófico. Hay buenos tiempos y hay malos tiempos, como si los astros nos avisaran de lo que se viene. Como si lo que ocurriera entre los hombres tuviera un antecedente en la naturaleza, en los cielos, en la naturaleza, en lo que hay. Por ejemplo, yo leía un cuento donde un hombre le decía a su esposa que en otoño, que los árboles están amarillos y cayendo sus ramas, es cuando hay más separaciones y divorcios. Y también podemos verlo de la siguiente manera. Antes de la Biblia, de la palabra escrita, el testimonio de Dios estaba en los cielos. Miremos el Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Versículos del 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Él un día pronuncia palabra al otro día
y la luna y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabra, ni es oída su voz. Mire que ahí no hay una voz audible. Lo que están hablando son los cielos y la tierra. No hay dicho ni palabra, ni es oída su voz. ¿Quiénes están hablando? Los cielos, la tierra, el firmamento, un día que pronuncia palabra, otro día, una noche que pronuncia palabra, otra noche. Lo que está hablando son los signos de los cielos, la naturaleza, eso es lo que está hablando. Por eso dice el verso 3, no hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. En toda la tierra salió su línea, y al cabo del mundo sus palabras. Para el sol puso tabernáculo en ellos. Las palabras de Dios entonces son reveladas en su creación. Por eso dice ahí, en toda la tierra salió su línea, por todas partes, y al cabo del mundo sus palabras. Y ese versículo es un versículo que podemos cruzar con Romanos capítulo 10, verso 18. Vamos a leer Romanos 10, 18. Romanos 10, capítulo 10, verso 18. Mas digo yo, que no han oído, antes cierto por toda la tierra ha salido el sonido de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Por eso nadie en este mundo puede quejarse de que Dios no le habló, porque Dios le habla a través de la creación. Dios le habla a través de la naturaleza. Dios le habla a través de los astros. Nadie en este mundo puede decir, Dios no me habló. Que no le habló, dice aquí la palabra, si por todo el mundo ha salido su voz. Si por todas partes se ha escuchado su voz. En todo está su voz. Por eso inclusive decíamos alguna vez que la gente que vive en el campo es gente que tiene más conciencia de Dios que la gente que vive en la ciudad. Porque en el campo usted puede ver más la obra de Dios, la creación de Dios, los cielos que cuentan la gloria de Dios, las montañas, los ríos, los valles. Entonces alguna vez hablando con los jóvenes decíamos, si podemos mirar, la gente del campo es más creyente, mira más y piensa más en Dios. Así, las palabras de Dios son reveladas en los cielos, la tierra, los astros, y nadie puede decir que Dios no le habló. Estas palabras en Romanos capítulo 10 son comparadas a las palabras de los predicadores. De allí entonces llega esta enseñanza. Los astros no solo son astros o cuerpos celestes, sino que además de eso son señales, son puestos para señales. Vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 14. Génesis 1, 14. Dice la palabra. Y dijo Dios, sean luminares en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche y sean por señales y por tiempos determinados, por días y por años. Entonces los astros son por tiempos y son por señales. De alguna manera nos hablan de Dios, de su persona, de alguna manera nos hablan del Creador, de sus atributos, del omnipotente, de sus acciones, del Rey de Reyes que conoce todo el pasado y el futuro, de la persona de Dios, de la obra de Dios, de los planes de Dios. Así entonces, antes de la llegada del Hijo del Hombre a este mundo nuevamente en su segunda venida, los astros hablarán, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. ¿Por qué? Porque estarán avisando que ya viene el Hijo de Dios. Estarán avisando que ya llega en su segunda venida el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento lo reseña en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Mateo 24. Mateo 24, 29. Dice así la palabra. Mateo 24, 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, ¿qué pasará? El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre
y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Amén. ¿Cuál será entonces la señal del Hijo del Hombre? Si nosotros comparamos Mateo con Joel, podríamos decir que la señal, la primera señal será que los cielos se oscurecen y la luna se oscurece, y las estrellas dejan de resplandecer, y entonces entra el mundo en una oscuridad. Entra el mundo en una oscuridad, entra la tierra en una oscuridad. Esa sería la primera señal. Y después de eso aparecerá el sol de justicia, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Después de eso aparecerá el resplandor de su venida, por eso la Biblia lo llama así, el resplandor de su venida, porque saldrá de la oscuridad al resplandor. La primera señal será entonces la oscuridad. ¿Para qué? Para que se presente el resplandor. La oscuridad del sol y la luna anticipan la venida del Señor Jesús. En Joel, después de esa señal, se indica que llegará al mundo el enseñador de justicia. Leámoslo en Joel 2, 23. Joel 2, 23. Joel capítulo 2, verso 23. Dice así: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque os dará enseñador de justicia, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces va a dar al que enseña justicia, al que sabe enseñar. También, hermanos, el profeta Malaquías le da el título al Señor Jesús de el sol de justicia. Mire Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, verso 1 y 2. Malaquías 4, 1 y 2. Porque aquí que viene el día ardiente, como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, dijo Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salud, y saldréis y creceréis como becerros de cebadero. Entonces, a diferencia de los impíos, que los abrazará ese resplandor y no les dejará ni raíz ni rama, los creyentes verán venir al sol de justicia. Los creyentes estarán preparados para eso. Los no creyentes no estarán preparados para ver el sol de justicia, el enseñador de justicia. Esos dos títulos del Señor Jesús son dados para su segunda venida. Amén. Enseñador de justicia y sol de justicia. Es decir, que lo que vendrá con el Señor Jesucristo será la justicia. Llegará la justicia a un mundo injusto. Uno podrá pensar, entre más injusticia hay en el mundo, entre más impiedad hay en el mundo, entre más maldad hay en el mundo, más los cristianos esperamos la justicia de Dios. Entre más se incrementa la injusticia, más los creyentes esperamos que llegue la justicia. Entre más gente crea que puede vivir sin Dios y haya más personas pensando que pueden vivir sin Dios, sin buscar a Dios, en medio de sus propias creencias, en medio de su propio mundo sin Dios, entonces los creyentes deseamos y sabemos y estamos seguros que llegará el sol de justicia. Amén. Que llegará la justicia. Aquel que se dejó absorber por el mundo, aquel que se dejó llevar por el mundo injusto, por las injusticias, pues también tendrá que ser receptor de la justicia de Dios. Aun aquellos que hacen injusticias en el nombre de Dios, esos también tendrán que ver la verdadera justicia de Dios y reconocer la verdadera justicia de Dios. Una persona injusta,
aprovechada, impía, inmisericorde, que juzga todo desde su propia mirada, respondona, sin afecto natural. Es una persona que ya tiene sobre sí la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre. O sea, esa persona particularmente tiene la oscuridad sobre su cabeza. Tiene las nubes de oscuridad sobre sus cabezas listas para ser manifestadas. Mire los Romanos capítulo 1 versículo 28. Romanos 1, 28. Y como a ellos, Romanos 1:28, y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento, para que hiciesen lo que no conviene, atestados de toda iniquidad de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, entendiendo la justicia de Dios, es a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solamente las hacen, mas aún se complacen con los que las hacen. Los tales son dignos de muerte, porque no solamente son injustos, aborrecedores, implacables, licenciosos, calumniadores, detractores, fornicadores, sin afecto natural. No solo son esos, sino que aún se complacen con los que hacen esas cosas. Por eso dice, son dignos de muerte, porque no están esperando en la justicia de Dios. Lo que entendemos es que este tipo de personas son dignas de muerte, pero todo empieza con una simple cosita, y esa es la cosita, ese es el punto, hermanos, que yo quiero que tengamos muy en cuenta. Todo empieza con una cosa muy sencilla, muy pequeña. Decidieron no tener en cuenta a Dios en su conocimiento. Como dice el versículo 28, y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento. Por ahí empezó todo. No les pareció bien tener a Dios en su conocimiento. O sea, explican las cosas sin necesitar a Dios. Explican todo sin meter a Dios en esas explicaciones. Hablan de todo sin hablar de Dios, del Dios que está sobre todas las cosas. Desde ahí, por ese punto empezaron. No quisieron incluir a Dios en su conocimiento. Lo sacaron de su conocimiento. Su conocimiento se volvió vanidad. Su conocimiento se volvió su propia sabiduría y su propia justicia. No sé cómo será el juicio sobre esas personas, pero lo que la palabra nos enseña es que hay ya una gran nube negra de juicio sobre sus vidas. Entre más injusticia, entre más maldad, entre más alejamiento de Dios, más oscura, más cargada se va poniendo esa nube de juicio. Esas son personas que acumulan ira para el día de la ira. Romanos 2:5. Antes, según tu dureza y tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Acumuladores de ira. Acumuladores de ira. Así, uno puede ver las señales en los cielos. Puede discernir las señales en la naturaleza, pero también uno puede notar esas señales en las personas. Aquellos injustos, aquellos que se creen muy sabios, muy justos, un día vendrá la verdadera justicia. Pero nosotros entendemos las señales de los tiempos y entendemos que ya hay un gran nubarrón sobre sus cabezas.
todo empieza por un pequeño punto: no tener en cuenta a Dios en su conocimiento. Es el triste declive de aquellos que se olvidan de Dios y que hacen sus propios ídolos, su propia filosofía, su propia religión, su propia ética, su propia moral, sin tener en cuenta la palabra de Dios, y se olvidan de Dios en su conocimiento. Leamos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 11. Le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. Amén. Deuteronomio 8:11. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios. Deuteronomio 8:11. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no guardar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te mando hoy. Que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y tu corazón se eleve, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había, y Él te sacó agua de la peña del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no conocieron, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi potencia y mi fortaleza, la fortaleza de mi mano, me ha hecho esta riqueza. Antes te acuerdes de Jehová tu Dios, porque Él te da la potencia para hacer las riquezas, para confirmar su concierto que juró a tus padres, como parece en este día. Y será que si olvidándote te olvidares de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres, y te encorvares a ellos, yo protesto contra vosotros hoy, que pereciendo, pereceréis. Tremendo pasaje, mis hermanos. Nos habla a todos. No sea, mis hermanos, que olvidemos cuando no teníamos un lugar donde congregarnos. No sea que olvidemos cuando nos congregábamos en la sala de un apartamento, ahora porque tenemos un local. No sea que nos olvidemos, mis hermanos y mis hermanas, que hubo un tiempo que no teníamos dónde vivir, que andábamos de allá para acá como apátridas. No sea, mis hermanos y mis hermanas, que olvidemos que pasamos tardes sin desear regresar a la casa, porque no queríamos ir a esa casa. No sea que olvidemos, mis hermanos y mis hermanas, que tuvimos un tiempo que comimos mal, de mala comida, donde comíamos lo que nos daban, prácticamente viviendo de la caridad. No olvidemos, mis hermanos y mis hermanas, que alguna vez tuvimos muchas deudas aquí y allá, y no dormíamos pensando en cómo pagar esas deudas. No olvidemos, mis hermanos, mis hermanas, que hubo un tiempo donde pasaban los días y no teníamos razón de gloriarnos, causa de gozarnos. No teníamos tiempos de reposo. No olvidemos esos tiempos, y entonces saquemos a Dios de nuestro conocimiento. Dios nos llamó, nos levantó en nuestra sangre, nos bendijo, nos dio el amor y el cariño que nadie nos dio. Y hoy nos sienta en los lugares majestuosos con los príncipes de su pueblo. No olvidemos los malos tiempos, no nos hagamos dioses de nuestras propias experiencias y de nuestra propia sabiduría. No nos hagamos una falsa imagen de Dios religiosa que nos haga olvidar el tormento de nuestro pasado. No saquemos al Señor de nuestro conocimiento, porque cuando sacamos a Dios de nuestro conocimiento,
sobre nuestras cabezas. Solo queda un gran nubarrón. El sol se oscurece, la luna no da su resplandor. Solo quedan tinieblas sobre nuestras cabezas. Las señales de los tiempos que indican que vendrá la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Hay gente que se olvida de Dios cuando se enamora, sabiendo que el primer amor es el amor que Jesús nos da. Hay gente que se olvida de Dios porque ya es profesional. Mientras estudiaban, tenían en su conocimiento a Dios. Y ahora que los ungieron en sus universidades y que les dieron el título, ya sacan a Dios de sus diálogos y de su conocimiento. Lo ven muy simple, muy simplista, muy facilista. Hay gente que cuando tiene una casa se olvidan que no tuvieron un cuarto de 5x5 donde reposar, que alguna vez no tenían ni siquiera donde recostar su cabeza. Hay gente que cuando tienen un hogar conformado se olvidan que venían de un hogar disfuncional en su casa. Hay hermanos que se olvidan de Dios por un salario de 3 millones de pesos. Cuando prestaban los pasajes, oraban pidiéndole a Dios misericordia. Y ahora que tienen un carro que no han terminado de pagar, ni miran a los que pasan por el lado. Cuando no tenían ni para comprar un almuerzo, pedían a Dios el pan cotidiano. Y ahora que pueden, ya ni oran por los alimentos. Entonces, esas personas que un día fueron reconocidas porque amaban a Dios y por el valor de sus trabajos, empiezan a ser reconocidas porque son personas arrogantes, altivas, orgullosas. Como dice la frase, es más reconocido por su arrogancia que por su valor. Y cuando una persona empieza a ser más reconocida por su arrogancia que por su altivez, que por su valor o por su coraje, lo que empieza a verse encima de esa persona, desde el discernimiento espiritual, es una nube cada vez más oscura sobre su cabeza, lista para derramar el justo juicio de la ira de Dios. Y un día la tormenta de Dios se destapará sobre esa cabeza y nacerá el sol de justicia y habrá justicia. Uno puede decir que estos injustos, que estos que han creado su propia justicia, no van de gloria en gloria, sino que van de mal en peor. Mira 2 de Timoteo 3:13. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores aprovecharán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Esto quiere decir que aunque estos hombres engañan a otros y se engañan a sí mismos, estas personas crecerán, se incrementarán en el engaño que ellos hacen y en el engaño que les hacen a ellos. Aumentarán en engaños, irán de mal en peor. Ellos engañan y se sienten muy sabios porque engañan, pero a ellos también los engañan. Y el otro que los engaña se siente muy sabio porque los engañó. Y estos van a ir de mal en peor, de engaños en engaños. Porque dejaron la primera cosa, ¿qué era qué? Tener a Dios en su conocimiento. Ya no quieren tener a Dios en su conocimiento. Ya van es de engaño en engaño. Engañan y son engañados. Y perfeccionan sus engañamientos. Y los engañadores que los engañan a ellos perfeccionan la forma de engañarlos. Y como dice la Biblia, van de mal en peor. Pero el cristiano va de gloria en gloria, de poder en poder. No va de engaño en engaño, va de gloria en gloria. Así, hermanos, que esta gente, ese engaño es como la gangrena, como el cáncer, que en lugar de retroceder, avanza y avanza y avanza. Yo escuchaba de un hombre que no le ponía cuidado a su cuerpo y le llegó el cáncer. Y entonces, primeramente, le salieron los ganglios aquí.
Eso se pasa. Después, entonces, ya era inapetente, ya no quería comer. Y después ya entonces orinaba con sangre. No, eso se pasa, vamos engañando, que eso se pasa. Cuando menos pensó, le dijeron, ya el cáncer está muy avanzado. Engañando la enfermedad. Y la enfermedad engañándolo a él. Y cree que está bien en esos engaños. Y así es el que saca a Dios de su conocimiento. Cree que está bien, engañando y siendo engañado. Pero la enfermedad espiritual avanza. Y la enfermedad espiritual avanza. Y la enfermedad espiritual avanza. Y cuando ya se mira, se da cuenta que espiritualmente no hay sino un nubarrón encima de él. Una nube lista para destaparse y que caiga la justicia de Dios. Engaña la enfermedad y va siendo engañado. De mal en peor. Y así estos que no quieren seguir a Dios, estos que no quieren vivir en la justicia de Dios y que inventan su propia justicia y aún mencionan a Dios, pero están en su propia justicia. Quieren seguir engañando sus vidas, diciendo que viven bien en sus mentiras, en sus borracheras, en sus prostituciones, en la religión de las apariencias. Pero sobre ellos la luna se oculta, el sol se oscurece y solo vamos viendo por el discernimiento espiritual, día tras día el desasosiego, día tras día la rabia, la perturbación, el dolor y la intranquilidad. Aunque sonríen en sus fotografías de diciembre, sonríen es en las esperanzas de sus engaños. Son engañadores que siguen siendo engañados y sobre ellos la oscuridad del día y de la noche espiritual solo espera la ira de Dios. Finalmente, hermanos, quiero hacer una transposición de esta escatología final a la escatología personal en esta época de la gracia. Leamos de nuevo Joel 2, 30 y 32. Joel 2. Bendito sea el Señor. La gloria sea para Él siempre. Joel 2. ...30 y 32. Y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 32. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová escapará, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que habrá quedado, a los cuales Jehová habrá llamado. Ahora usted note esto es para los días finales. La luna se oscurece, el sol se oscurece, y viene el día de Dios. Pero el que invoque el nombre del Señor podrá escapar en medio de esa tormenta, de esa tribulación y esos momentos duros. Esto sería para los días finales. Pero ese verso 32 lo podemos cruzar con Romanos 10:13. Con Romanos 10:13, donde dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo es ahora. Es ya en este momento. No es en los días finales, es ya. En este momento, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿acaso, se preguntaría uno, ya pasaron las tinieblas sobre este mundo? Porque en Joel muestra que será después de las tinieblas. ¿Acaso ya el sol se oscureció y la luna dejó de brillar? Porque en Joel muestra que será después de estos signos cósmicos. ¿Acaso eso ya pasó? Para que podamos ahora invocar a Jesús y ser salvos de esa ira. Mis hermanos y mis hermanas, creo que espiritualmente sí. Creo que la señal de las tinieblas sobre esta tierra ya se dio. Y está en Mateo 27:45. Mateo 27:45.
Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Desde la hora sexta, las 12 del día, hasta la hora novena, las 3 de la tarde, tinieblas sobre toda la tierra. Si las tinieblas fueron sobre toda la tierra, en algún lugar de la tierra estaba de noche y la luna dejó su resplandor. Y en algún lugar de la tierra estaba de día y el sol dejó de iluminar. Y las estrellas se ocultaron. El día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el mundo se oscureció. Los demonios fueron exhibidos públicamente. Y ahora mismo, en este día, hay que mirar por la fe al Calvario entenebrecido. Ahora mismo, mira, mi querido amigo, por la fe a la cruz, en medio de las tormentas que hay. Ahora mismo mira por la fe al Señor Jesucristo crucificado en medio de las tinieblas. Y grita, y clama, y estremécete y dile: Señor, perdóname, no puedo sufrir tu ira. Y eso lo tienes que decir ya hoy mismo, que por la gracia de Dios tienes esa oportunidad. Amén. No esperes que llegue la ira de Dios sobre este mundo, donde solo van a haber tinieblas y destrucción. Le damos la gloria a Dios. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre Santo.